Bien, hermanos, comenzaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo 5. Desde el versículo 13. Cinco 13 de Mateo dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está ahí la lectura, hermano. Estos 4 versículos, al principio del capítulo 5, nos dice la palabra de Dios a quienes está dirigido. Porque en el verso 1 del capítulo 5 dice: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Los discípulos les enseñaba estas cosas, entre otras, estas que hemos leído. Son declaraciones que salen de la boca del Señor Jesús. Obviamente son verdad. El Espíritu Santo las ha registrado a través de Mateo, en este Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, como se conoce, en donde el Señor Jesús hace estas declaraciones que son realmente, como toda palabra de Dios, dignas de profunda y solemne consideración, en donde identifica a los discípulos, se identifica a aquellos que anhelamos seguirle, disponemos el corazón para seguirle más allá de todas nuestras carencias, pero sí con un corazón dispuesto. El Señor nos identifica con la sal de la tierra y con la luz del mundo. En cuanto a la luz del mundo, también el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y acá nos dice a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Obviamente que Él lo es por esencia desde toda la eternidad, y nosotros llegamos a ser. No éramos. Vivimos en tinieblas mucho tiempo. Así que de luz, nada. Pero ahora dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dentro de los tiempos que, como decíamos hace unos días, dentro de los tiempos en que el Señor nos ha puesto a vivir sobre la faz de la tierra, en tiempos de mucha confusión, muchos de los que nos rodean, familias enteras, muchas, viven en profunda oscuridad, en gran confusión. Se ha hecho un daño enorme las filosofías universalistas y todas esas cosas que circulan por ahí, que se han encargado de poner al hombre como el centro del universo e intentando desplazar a Dios. Y eso ha contaminado a gran parte de la humanidad, sino prácticamente a casi toda. Y el Señor se digna a hacer estas declaraciones en donde
a la luz de esta palabra, cae sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, la responsabilidad enorme de llevar adelante estas cosas. La tarea de la sal y la tarea de la luz. Y las consecuencias de la luz y las consecuencias de la sal. Medio de lo indefinido de los tiempos también, porque no solamente vivimos tiempos de oscuridad, vivimos tiempos de indefinición. Nada hoy día es definido. El mundo ha llevado a la humanidad, Satanás ha llevado a la humanidad a través de la enseñanza de este tiempo, ha cambiado lo absoluto por lo relativo. Y los valores absolutos cayeron. Y quien maneje hoy día valores absolutos es un fanático. ¿A qué le llamo valores absolutos? Bueno, a que lo que es blanco y lo que es negro es negro. Y no tiene más. Que es blanco no hay que explicarlo, es blanco. Bueno, hoy el mundo se encarga de explicar todas las cosas y de llevar a que lo que es, pero no es tan así y entonces se termina siendo de otra manera. Cayeron valores absolutos en el terreno, lo moral, lo espiritual, en la enseñanza, concepto de familia, cayó todo. Todo hoy día fue socavado desde los cimientos. Y cuando me dice vosotros sois la sal de la tierra, la presencia o la ausencia de la sal es manifiesta. Si la sal está en pleno poder, si perdió sabor, dice, no sirve más para nada. Porque ¿quién le da sabor a la sal si la ha perdido? ¿Con qué será salada? Dice. ¿Quién le devuelve su sabor salado a la sal si la perdió? No sirve más para nada. Yo les comentaba hace un tiempo a algunos hermanos que cuando la sal le pasaba esto, la sal no era de muy buena calidad y se estropeaba por distintas razones, ya como sal no servía más para nada. Dice que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Hollada quiere decir pisoteada, para que los hombres caminen sobre ella. Y es que era cierto porque, bueno, fuera, lo dice el Señor, pero es que en aquellos días, si la sal ya no servía para nada, con la sal se hacían caminos. Se mezclaba la sal con otros elementos, eso se endurecía y se usaba para fabricar caminos donde los hombres pudieran transitar. Por eso dice, para ser echada fuera y hollada de los hombres. Los hombres caminan sobre ellos y son pisoteados. No sirve más que para eso. La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible cubrirla. Bueno, esa es la tarea de la iglesia, hermanos. Hoy hablaba con una hermana donde me comentaba de lo desconcertante de una de las familias que conocemos, en donde nadie sabe para dónde ir, porque el desconcierto es terrible. Y porque eso lleva a un estado de ansiedad y a un desasosiego que cada vez es mayor. Por una razón sencilla, cuando alguien sabe que necesita algo, pero no sabe qué es lo que necesita. Cuando alguien no sabe lo que necesita, no lo puede buscar y menos encontrar, porque no sabe lo que necesita. ¿Dónde va a buscar si no sabe lo que necesita? Y mucho menos a dónde lo va a buscar.
no sabe qué y no sabe dónde. Entonces, deambula de un lado para el otro, probando cada cosa, y cada vez que prueba algo, la decepción es mayor que la vez anterior. Y entonces, como ahí te aparece, ahí tampoco es, busca en otro lado, para descubrir que ahí tampoco. Y entonces intenta en otro lado, para descubrir que no, ahí tampoco es. Bueno, y se van cerrando las posibilidades hasta que llega un momento que dice, ¿y qué hago? Porque ya no le queda casi nada. Bueno, y ahí, hermanos, entra la responsabilidad de la iglesia, la luz del mundo. Pero para hacer luz, tiene que ser una luz con una potencia que no es terrena, es dada por Dios. Y para alumbrar como tiene que alumbrar la iglesia, no puede contemporizar ni puede negociar con ningún tipo de sombra. Porque entramos al tema inicial, todo es relativo, no es tan así. Sí, es así. Porque cuando se enciende la luz, y una luz de gran potencia, no hay sombra que resista. Todo queda expuesto a esa luz. Y esa luz muchas veces molesta. Es incómoda. Molesta a los ojos de aquel que vive en tinieblas. El que está en tinieblas le encienden una luz y le molesta enormemente. Y ahí, hermanos, está la responsabilidad de la iglesia. Nadie sabe hoy día para dónde ir. Nadie sabe, hermano. La confusión es terrible. En todos los órdenes. Y la iglesia sabe, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, sabe la iglesia, sabemos quienes formamos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, no por ser mejor que nadie, no, pero sí porque tenemos en nosotros la luz del mundo, que es el Señor Jesús. Vamos a leer en Juan 8:12, ahí tenemos una declaración que yo la mencioné recién sin leerla, pero ahora quisiera leerla con vosotros. San Juan, el Evangelio de Juan 8:12. Ahí el Señor Jesús dice, hablóles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. En Mateo leímos, vosotros sois la luz del mundo. Capítulo 5 de Mateo. Ahora en Juan 8:12 encontramos que dice, Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Pero agrega algo más. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Hay una diferencia muy importante, hermanos. Cuando le dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es decir, que se ve. Pero no le dice, vosotros sois la luz del mundo, el que os siga a vosotros no andará en tinieblas, no. Eso dice, el que me sigue, hablando de él, no andará en tinieblas. Esa es la diferencia entre una luz que muestra y una luz que se define como la única posibilidad de no andar en tinieblas. La iglesia la única tarea que tiene es de anunciar la luz del mundo. Como es luz, somos hijos de luz, anunciar a aquel que es la luz del mundo. Y ahí sí, el que le sigue a él, al Señor Jesús, no andará en tinieblas. Es la única solución en todas las épocas para un mundo totalmente desorientado y en total confusión. El que me sigue no andará en tinieblas. Tendrá la luz, pero dice, de la vida. Es una luz única.
no andará en tinieblas. Es decir, no será confundido. Tiene muy claro, el que me sigue, tiene muy claro a quién sigue, para qué sigue a ese, que es el Señor Jesús, y cuál es el objetivo final. ¿Para qué vino la luz del mundo? Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar eso. Por eso el ministerio de la iglesia no difiere del de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y siguieron al Señor Jesús. La iglesia tiene que anunciar el camino de la vida. Y nadie puede, en la iglesia o fuera de la iglesia, asumir una posición encumbrada como para que uno o varios terminen siguiendo a ese hombre. Con lo cual ahí tenemos el fracaso total. Y eso sucedió y sucede y sucederá lamentablemente. La respuesta, el Señor Jesús y nada más. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y como millones, lamentablemente, millones en el mundo, en todos los idiomas y en todos los pueblos, con todos los colores de piel y con todos los colores de ojos. Idiomas, dialectos, millones. A menos que conozcan al Señor Jesús ya, vivirán una eternidad de tinieblas. Y ahí entra la terrible responsabilidad de la iglesia, hermanos, nuestra responsabilidad, de anunciar los peligros para que cada uno, cada hombre y cada mujer, dentro y fuera de la iglesia, revise dónde está parado, qué es lo que tiene, cuál es su confianza, dónde reside su esperanza, para qué está sobre la faz de la tierra. Y esa pregunta también dentro de la iglesia hay que formularla, cuidado. Porque lamentablemente, no todos quienes conforman parte de la membresía de una iglesia son hijos de Dios, ¿eh? Cuidado, ojalá lo fueran. Por eso le dice Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Tremendo. Y en el Evangelio de Mateo, la advertencia del Señor Jesús, diciendo, en Lucas, perdón, lo dice en Lucas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos, es decir, que anunciaron la palabra de Dios. Fueron predicadores. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Está escrito, hermanos. Es el mayor engaño que se puede concebir. Porque además ese engaño tiene repercusiones eternas. Cualquier otro engaño, todavía hay posibilidad de corregir. Ese engaño, si se consuma y le sorprende la muerte en ese engaño, está perdido para siempre. Y ahí la responsabilidad de la iglesia. Y por eso, si la iglesia tiene este mensaje, molesta, incomoda, no es placentero, porque llama a un sacudir la conciencia y a revisar una experiencia.
Nadie asumiría el riesgo de saltar en paracaídas de un avión con la duda de si el paracaídas está bien puesto o no. Nadie, en su sano juicio, a menos que esté loco. Pero en su sano juicio nadie. Se revisa, se chequea. Si está bien puesto. Si está en condiciones como para que cuando haya que operarlo, actúe. Que actúe, ¿qué quiere decir? Que se abra, porque si no se abre, ya está. Esto es igual, esto es mucho más grave todavía. Lo otro es una experiencia que no se la deseo a nadie. Pero el otro mata el cuerpo, nada más. Claro que es una experiencia terrible, pero solo mata el cuerpo. La otra lleva a una condenación eterna. Es, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero el que anda en tinieblas, dice la Escritura, no sabe a dónde va. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo. Lo dice el Señor Jesús. Entonces, en la carta del apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, hermanos. Primera de Pedro 2. El versículo 9 dice, mas vosotros sois, además de sal y además de luz, dice acá, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, dice. Los compró el Señor Jesús a precio de sangre. Pueblo adquirido para que anunciéis, primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz. En este caso dice, a su luz admirable. Hermanos, nos ha llamado de las tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz, que es una luz admirable. Conviene recordar un poquito, hermanos. Fuimos llamados de las tinieblas. Recordemos cuando vivíamos en tinieblas, lo que era nuestra vida. No se nos olvide. Porque en esa condición están otros ahora. En esa condición desesperante que vivimos, que yo viví personalmente, millones transitan en tinieblas. Pero aquí está la responsabilidad de la iglesia. Dice que fuimos comprados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar esto. Y queda poco tiempo, queridos hermanos. Queda poco tiempo. Y quien no conoce a Cristo se pierde eternamente si lo sorprende la muerte sin Cristo. Esto también molesta y molesta mucho, no es agradable. Es más, hasta se ridiculiza este concepto. Y dicen que el concepto del infierno es un concepto de la Edad Media. Que esto es para asustar gente, cuando asustaban a aquella gente de la Edad Media, pero que hoy en el siglo XXI no se puede estar transitando con estas cosas, con este terreno. ¿Ah, sí? Bueno, pues si eso es verdad, entonces el Señor Jesucristo ha engañado a mucha gente durante siglos. Si eso fuera verdad. Pero el que anuncia los horrores del infierno y advierte para que nadie vaya a ese lugar es el Señor Jesús.
¿Qué? ¿Está exagerando? ¿Está engañando? ¿Está fuera de época? ¿Se tiene que actualizar? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es la obra maestra del mayor engaño. Que Dios ha hablado palabras de verdad y Satanás ha hablado palabras de mentira y ha puesto al hombre en medio de un esquema cultural en donde le ha hecho creer que la sociedad actual está mucho mejor preparada y no está ya tan atada a conceptos antiguos. Y hoy los libres pensadores de turno se han liberado de estas cosas que son de otros días, de otras épocas, ridiculizando al mismo Señor Jesús. No, hermano, no. Claro que molesta esto. Se pone el tema del infierno sobre la mesa y el malestar es enorme. Y enseguida ahí se acuerda toda la gente de que Dios es amor. No, Dios no puede hacer eso. ¿Cómo va a hacer eso? Dios es amor. ¿Cómo va a mandar la gente al infierno? ¿Qué está diciendo? Entonces, si Dios no manda a la gente al infierno porque Dios es amor, si eso es así, el Señor Jesucristo no habló verdad. Es decir, eso es una forma de acusar de mentiroso al Señor Jesucristo. Claro que Dios es amor, y es justo, y es terrible, y es santo, y es bueno, y es misericordioso, y es fiel, y es inmutable, y es todopoderoso, y es mucho más que todo eso junto. Entonces, en cualquier momento, la humanidad va a vivir una experiencia que tampoco nunca ha vivido antes. Dios ya empezó a darle a la humanidad experiencias que nunca vivió antes, Esta que está viviendo el mundo ahora, con el tan famoso tema del coronavirus, es una experiencia que nunca el mundo vivió antes. Hubieron epidemias y hubieron pandemias, pero regionales, regiones. Pero en todo el mundo como ahora, nunca. Es la primera vez. Esta es una experiencia que el mundo no vivió nunca. Ahora la está viviendo. Pronto vivirá otra experiencia que nunca antes habrá vivido el mundo, que será la desaparición de millones y millones y millones de hombres y mujeres en la faz de la tierra al mismo momento, en el mismo instante, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y el mundo no tiene la menor idea de lo que eso va a generar. Si con esto hay un caos medianamente respetable, y me gustaría ver a las Naciones Unidas y a la Comisión Europea y al Consejo de Seguridad y a todos los organismos internacionales viendo qué explicaciones van a dar para parar la histeria colectiva en todo el mundo y el caos que se va a generar. A ver qué explicación van a dar. A ver quién sale a dar una explicación en cadena de radio y televisión. Que habrá que darla. Y eso está a las puertas. El día y la hora nadie lo sabe. Pero estamos próximos y prontos a vivir esa experiencia, la iglesia y el mundo. Ambos, la iglesia y el mundo, vivirán el arrebatamiento de la iglesia desde distintos puntos de vista. Pero eso es para la iglesia y para el mundo.
Y aquellos que se van a quedar, porque se van a quedar muchísimos, hermanos, cuidado, muchísimos se van a quedar, lamentablemente. Porque si no fuera así, todas las advertencias que están en la Escritura no tendrían sentido. ¿Por qué están las advertencias? Porque hay muchos que se van a quedar. Creyendo que formaban parte de la iglesia, eso es lo más grave. Eso es lo más grave de todo. Y capaz que cantando en el coro y a lo mejor hasta predicando. Y con un máster en teología. Cuidado. Pero va a suceder, cualquier momentito de esto va a suceder. Entonces, hermanos, a ver cómo cada familia vemos de establecer los contactos necesarios para que el resto de la familia, cercano o lejano, pero sean advertidos de que esto se viene. Y a ver a los vecinos que tenemos cerca, a ver si... Y estoy pensando en ir a tocarles timbre, a picar en la puerta. Porque como a veces es difícil ubicarnos y porque no, los horarios no coinciden y porque no coincidimos y porque no sé qué, y se va una semana y se va la otra y vivimos quizás puerta con alguien, no nos vemos nunca, porque no coincidimos los horarios y no sé qué, y cada uno tiene su vida, sus planes, proyectos, y, todo el mundo encerrado en su vida, pero, a ver, advertirles de que esto se viene, escuchen o dejen de escuchar. Eso es otro tema, ya no respondo por eso. Si no me escuchan, bueno, no me escuchan. Pero sí deciré que se viene esto. Denme 5 minutos que quiero hablarles de algo que se viene. Porque no hay otra. Porque es muy difícil ubicar gente. Después, ubicándolos, es muy difícil de que tengan 5 minutos porque todo el mundo vive con prisa. Todo el mundo vive con prisa, va con prisa. No puedo, que es de tarde, que es de mañana, que mira, hoy voy como loco y voy a 1000. Esa expresión, ando a 1000. Que hoy es jueves de tarde, es un día fatal. Y mañana viernes, también. Y el sábado y domingo, no me hable nadie porque estoy para descansar. No estoy para nadie. ¿Sí? Se van los días. Para que anunciéis. Para anunciar estas cosas. Y para anunciar el poder, la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas y contarles a todos, estábamos en tinieblas. Estábamos en tinieblas. Y ahora estamos en luz. Dios nos ha dado luz para entender estas cosas. Hermanos queridos, los días vuelan. Se acaban los tiempos. Cada día tiene una hoja menos el almanaque, el calendario. Y esto se viene y no lo para nadie. Porque más evidencias no podemos tener de que estamos ahí. Y que hemos llegado casi al punto de no retorno, porque el caos es tan grande que ya, de tan complejo y tan grande que es, se volvió sencillo. ¿Cómo digo que se volvió sencillo? Sí, no tiene arreglo. Ya está. Cuando algo es tan delicado que no tiene reparación, que no tiene arreglo, ya es sencillo. Tenemos la solución, no tiene arreglo. El problema es cuando es complejo y tiene soluciones. Entonces decimos, cuidado, no vayamos a equivocar. Tenemos 2 o 3 soluciones, ¿cuál es la mejor? Cuidado, no vayamos a equivocar. Ahí es difícil el caso. Cuando no hay solución, que no tiene arreglo, es muy sencillo, no hay nada que hacer, no tiene arreglo. Y estamos casi al punto del que yo diría que no hay arreglo. Con lo cual se necesita que aparezca un personaje que será el gran anticristo de la historia para ver de echarle mano al caos y ver de poner un poquito las cosas en su lugar desde el punto de vista humano, que no va a arreglar nada.
pero lo van a recibir con los brazos abiertos. Y la iglesia tiene que saber esto, lo debe saber, y el mundo lo debe saber. Vosotros sois la luz del mundo. Bueno, nos va a pedir cuentas, hermano. Nos va a pedir cuentas. ¿Qué hice con la luz que me ha dado? ¿Cuánto anuncié la luz del mundo para que le sigan a él? Y el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la lumbre de la vida, dijo el Señor Jesús. Y es verdad, porque lo dijo Dios. Es palabra que sale de la boca de Dios, y es verdad. Así que, queridos hermanos, os planteo esto y veamos a ver cómo podemos cada familia ver ¿sí? Llevar esto delante de Dios y asumir cada uno las responsabilidades de llegar a los que tenemos más cerca. Empezando por la familia y los vecinos de puerta, el que vive enfrente, el que vive abajo, el que vive arriba. Ver cómo llegar a ellos. Aunque sea pedirles 5 minutos. Pero predicarles el Evangelio y advertirles de lo que se viene. Y después, las decisiones de ellos, obviamente. Además de orar mucho por cada uno de ellos. Porque si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? El mundo no puede advertir esto. Lo tiene que advertir la iglesia. Y como toda época fue igual, hoy no va a cambiar. Cuando se anuncia el Evangelio, algunos creen. Algunos creyeron. Cada vez que se anunció el Evangelio en algún lugar, algunos creyeron. Y bueno, los que faltan creer tienen que ser agregados a la iglesia. El Señor se encarga de esa tarea. Es el Señor que agrega a la iglesia lo que han de ser salvos. Pero es la iglesia la que tiene que anunciar la luz del mundo, que es el Señor Jesús. Os dejo por aquí, hermanos, y que Dios nos ayude, que tenemos una tarea terriblemente solemne, de grande responsabilidad, antes de que nos vayamos, y que no nos vayamos con la tarea sin hacer, porque será muy delicado delante de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Maranata, que el Señor viene, y a ver cómo llevamos adelante esto, en el poder de Dios, en la guía del Espíritu y en el socorro del cielo. Que Dios os bendiga mucho.